Un día que estaba en Nueva York, pasé por delante de un restaurante de aspecto muy agradable. Dentro, el maître acompañaba a una pareja a su mesa. La pareja discutía. El maître me vio y me dedicó lo que tal vez fuera el guiño más cínico del universo. Después de aquello, volví a mi hotel y escribí este relato. Durante los 3 días que me llevó crearlo, me poseyó por completo. En mi opinión, lo que le da la vidilla no es el matré loco, sino la sobrecogedora relación de la pareja a punto de divorciarse. A su manera, están más locos que él, de lejos. Es así como Stephen King nos empieza a introducir en este relato titulado Almuerzo en el Café Gotham, que en lo personal sé que soy muy repetitivo, pero este es uno de los relatos más impactantes, de los relatos que considero más crudos y de los relatos que también he disfrutado bastante de este compendio de libros titulado Todo es eventual, autoría de, bueno, ya lo dijimos, el maestro del terror, Stephen King. Para los que están cruzando por primera vez en este rincón, me presento, mi nombre es Jesús Hernández y yo soy quien está a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Si bien el objetivo principal es poder dar lectura a todos los libros de relatos cortos de Stephen King, que son bastantes. Espero que nos alcance la vida para completar este objetivo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse la vuelta una vez más y por estar dispuestos entre las sombras y lo más cómodo posibles a dejarse asustar por el maestro del terror. También espero que se encuentren acompañados de su bebida favorita, que en este caso es café, pues ya empieza a hacer un poco de frío, y estén en la mejor disposición de escuchar, disfrutar, dejarse llevar y, por qué no, dejarse asustar también. Bien, entonces vamos a dar lectura a la parte uno de este relato, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Un día volví a casa desde la correduría en la que trabajaba y sobre la mesa del comedor encontré una carta, o mejor dicho, una nota de mi mujer. Me decía que me dejaba, que iba a pedir el divorcio, que ya tendría noticias de su abogado. Me senté en la silla más cercana a la cocina y releí la misiva una y otra vez sin dar crédito a esto. Al cabo de un rato me levanté, fui al dormitorio y me asomé al vestidor. Toda su ropa había desaparecido a excepción de un pantalón de chándal y una sudadera que alguien le había regalado y en cuya pechera se veían las palabras rubia con pasta, estampadas en letras brillantes. Volví a la mesa del comedor, que en realidad ocupaba un extremo del salón, porque era un piso de solo 4 habitaciones, y leí una vez más las 6 frases. El texto no había cambiado, pero tras ver el vestidor medio vacío, empecé a creérmelo. Aquella nota era un auténtico ejercicio de frialdad, nada de con cariño, ni buena suerte, ni mis mejores deseos. Tan solo un escueto cuídate, bajo el cual se veía el garabato de su nombre, Diane. Entré en la cocina, me serví un vaso de jugo de naranja y lo tiré al suelo al intentar levantarlo. El jugo salpicó los armarios bajos. El vaso se rompió. Sabía que me cortaría si recogía los fragmentos porque las manos me temblaban, pero aún así lo recogí de todos modos y me corté. 2 cortes, ninguno de ellos profundo. No dejaba de pensar que era una broma para constatar, a renglón seguido, que no. Dayan no era muy bromista, pero lo curioso era
que no me lo había esperado. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No sabía si eso me convertía en un imbécil o en un insensible. A medida que pasaban los días y repasaba los últimos 6 a 8 meses de nuestros 2 años de matrimonio, comprendí que había sido ambas cosas. Aquella noche llamé a sus padres, que vivían en Pond Ridge, y les pregunté si Diane estaba con ellos. Sí, pero no quiere hablar contigo. Espetó su madre. No vuelvas a llamar. Y me colgó. 2 días más tarde recibí la llamada del abogado de Diane, que se presentó como William Humboldt, y tras cerciorarse de que estaba hablando con Stephen Davis, empezó a llamarme Stevie. Supongo que es un poco difícil de creer, pero así ocurrió. Los abogados son tan raros. Humboldt me dijo que me haría llegar el papeleo preliminar a principios de la semana siguiente y sugirió que preparara un esbozo de cuentas para disolver nuestra corporación doméstica. Asimismo, me recomendó que no realizara ningún movimiento fiduciario repentino y me aconsejó que conservara los recibos de todos los artículos que adquiriera, por pequeños que fueran, durante aquella difícil transición económica. Por último, me sugirió que buscara un abogado. Escúcheme un momento, ¿quiere? Pedí. Estaba sentado a mi mesa, con la cabeza baja y la frente apoyada en la mano izquierda. Tenía los ojos cerrados para no tener que mirar la superficie gris brillante de mi ordenador. Había llorado mucho y tenía los ojos como si me los hubieran llenado de arena. Por supuesto, le escucharé con mucho gusto, Stevie. Tengo 2 cosas que decirle. En primer lugar, usted se refiere a preparar el fin de nuestro matrimonio, no a un esbozo de cuentas para disolver nuestra corporación doméstica. Y si Diane cree que voy a intentar estafarle lo que es suyo, se equivoca. Sí, Asintió Humboldt sin indicar que estaba de acuerdo, sino que entendía lo que le había dicho. En segundo lugar, usted es su abogado, no el mío. Que me llame por mi nombre de pila me parece condescendiente e insensible. Si lo vuelve a hacer por teléfono, le cuelgo. Y si me lo hace cara a cara, probablemente se la rompa. Steve, señor Davis, no creo que... Le colgué. Era la primera cosa que me proporcionaba cierto placer desde que encontré la nota sobre la mesa del comedor, con las 3 llaves de Diane encima, para que no saliera volando. Aquella tarde hablé con un amigo del departamento jurídico que me recomendó a un abogado amigo suyo que se dedicaba a los divorcios. Se llamaba John Ring y concerté una cita con él para el día siguiente. Volví a casa lo más tarde que pude. Me paseé por el piso durante un rato. Decidí ir al cine. No encontré ninguna película que me apeteciera ver. Intenté ver la televisión. Tampoco encontré nada que me interesara y me pasé un rato más. En un momento dado, me encontré en el dormitorio de pie, ante una ventana abierta a 14 pisos de la calle, tirando por ella todos mis cigarrillos, incluso el paquete ancestral del Victory que guardaba en el fondo del primer cajón de la mesa y que debía de llevar ahí más de 10 años. Desde antes de saber que en el mundo existía una criatura como Diane Caslow, en otras palabras. Si bien había fumado entre 1 y 2 paquetes de cigarrillos al día durante 20 años, no recuerdo haber tomado la decisión repentina de dejarlo, ni haber oído ninguna vocecilla interior que se resistiera, ni siquiera una sugerencia mental de que tal vez 2 días después de que tu mujer te abandonara no era el momento más indicado para dejar de fumar. Me limité a tomar el cartón entero, el medio cartón y los 2 o 3 paquetes empezados que encontré tirados por ahí, y a precipitarlos por la ventana a la oscuridad. Luego cerré la ventana. En ningún momento se me ocurrió que quizá habría sido más eficaz arrojar al consumidor
que el producto. La cosa no iba por ahí. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. Justo antes de dormirme, me asaltó la idea de que el día siguiente sería quizá uno de los peores de mi vida, y que a buen seguro, a mediodía, ya estaría fumando otra vez. Resultó que tenía razón, en cuanto a lo primero, al menos, y que estaba equivocado en cuanto a lo segundo. Las siguientes 10 horas, periodo durante el que sufrí los rigores del síndrome de abstinencia física del tabaco, fueron difíciles y con frecuencia desagradables, pero tal vez no tan espantosos como había esperado. Y si bien estuve a punto de volver a fumar docenas, no, centenares de veces, no llegué a caer. Hubo momentos en que creía que enloquecería si no me fumaba un cigarrillo, y cuando por la calle me cruzaba con personas que fumaban, me entraban unas ganas de gritarles: «¡Dame eso, cabrón! ¡Es mío!». Pero no lo hacía. Los peores momentos los pasaba de noche, creo, aunque no estoy seguro, porque todos los procesos mentales que atravesé en la época en que Dayan se marchó formaban una nebulosa en mi cabeza. Una nebulosa que tenía la sensación de que dormiría mejor si dejaba de fumar, pero no fue así. Algunas madrugadas permanecía despierto hasta las 3, las manos entrelazadas bajo la almohada, la mirada clavada en el techo, oyendo las sirenas y el rugido de los camiones que se dirigían al centro. En aquellos momentos pensaba en la tienda coreana abierta las 24 horas que estaba justo enfrente de mi bloque. Pensaba en la blanca luz de los fluorescentes, tan intensa, casi como las experiencias de contigüidad con la muerte de la doctora Kubler-Ross, el modo en que bañaba la acera entre los expositores que, al cabo de una hora, 2 jóvenes coreanos tocados con gorros de cartón blanco empezarían a llenar de fruta. Pensaba en el hombre de más edad tras el mostrador, también coreano, también tocado con un gorro de cartón, y en los formidables soportes de cigarrillos que se alzaban a su espalda, grandes como las tablas de piedra que Charlton Heston bajaba del monte Sinaí en los 10 mandamientos. Pensaba en levantarme, vestirme, bajar a la tienda, comprar un paquete de cigarrillos, o 9 o 10, sentarme junto a la ventana y fumarme un Marlboro tras otro mientras el cielo se iluminaba por el este y salía el sol. No lo hacía, pero muchos amaneceres me dormía contando marcas de tabaco en lugar de ovejitas. Winston, Winston 100, Virginia Slimes, Doral, Merit, Merit 100, Camel, Camel con filtro, Camel Light. Más tarde, cuando empecé a ver los últimos 3 o 4 meses de nuestro matrimonio con mayor claridad, comencé a entender que mi decisión de dejar de fumar cuando lo hice quizá no fue tan precipitada como parecía, ni, desde luego, poco meditada. No soy un hombre brillante, ni tampoco valeroso, pero puede que aquella decisión fuera ambas cosas. Es posible, a veces nos superamos. En cualquier caso, la resolución me dio algo en que concentrarme los días después de que Dayan me dejara. Proporcionó a mi desgracia un vocabulario que de lo contrario me habría faltado. Perdón, señor Stevie. Por supuesto, me había planteado la posibilidad de que dejar de fumar en ese momento influyera en lo que sucedió aquel día en el café Gotham, y estoy seguro de que algo de verdad hay en ello. Pero, ¿quién puede prever esas cosas? Ninguno de nosotros puede vaticinar las consecuencias de sus actos y pocos de nosotros lo intentamos. Por lo general, hacemos lo que hacemos para prolongar el placer de un instante o para detener el dolor. Y aun cuando actuamos por los motivos más nobles, el último eslabón de la cadena a menudo está manchado con la sangre de alguien. Humboldt volvió a llamarme 2 semanas después de la noche en que bombardeé la calle 83 Oeste con mis cigarrillos, y en esta ocasión se ciñó al señor Davis. Me dio las gracias por las copias de diversos documentos que le había hecho llegar a través del señor Ring, y comentó
que había llegado el momento de que los cuatro comiéramos juntos. Los cuatro significaba que Diane también iría. No la veía desde la mañana del día en que me abandonó. Y ese día tampoco la vi en realidad, porque estaba durmiendo con la cabeza sepultada en la almohada. Ni siquiera había hablado con ella. El pulso se me aceleró tanto que incluso el teléfono palpitaba entre mis manos. Quedan bastantes detalles por resolver y diversos acuerdos por comentar, y parece que ha llegado el momento indicado para iniciar el proceso, prosiguió Humboldt, antes de soltar una risita de adulto repulsivo que acabara de dar un caramelito a un niño. Siempre es mejor dejar transcurrir algún tiempo antes de reunir a las partes, una especie de periodo de enfriamiento. Pero, a mi parecer, una reunión personal, llegados a este punto, facilitaría... A ver si lo entiendo. Lo atajé. Se refiere a... una comida. Terminó por mí. ¿Pasado mañana? ¿Puede hacernos un hueco en su agenda? Por supuesto que puede, implicaba el tono de su voz. Con tal de volver a verla, de sentir el más leve contacto de su mano. ¿Stevie? No tengo planes para el almuerzo el jueves, así que no hay problema. ¿Debo traer a mi abogado? De nuevo la risita que me vibró en el oído como un plato de gelatina. Imagino que el señor Ring querrá acompañarnos, sí. ¿Ha pensado en algún sitio? Inquirí. Por un instante me pregunté quién pagaría aquella comida, pero enseguida sonreí ante mi ingenuidad. Deslicé la mano en el bolsillo para sacar un cigarrillo, pero en cambio me pinché bajo la uña del pulgar con un palillo. Hice una mueca de dolor, saqué el palillo, escudriñé la punta en busca de sangre y me lo metí en la boca. Humboldt había dicho algo, pero no lo había oído. Ver el palillo acababa de recordarme una vez más que flotaba sobre las olas del mundo como un no fumador. ¿Cómo dice? Le pregunto si conoce el Café Gotham, de la calle 53, Repitió con cierto deje de impaciencia. entre Madison y Park. No, pero estoy seguro de que lo encontraré. ¿A las 12? Perfecto, accedí, y estuve a punto de rogarle que pidiera a Diane que llevara el vestido verde con motitas negras y corte lateral. Hablaré con mi abogado. Al pronunciar aquella última frase se me antojó pomposa y detestable, y deseé poder dejarla de pronunciar muy pronto. De acuerdo, llámeme si hay algún problema. Telefoné a John Ring, que carraspeó y refunfuñó lo suficiente para justificar sus honorarios, no exorbitantes, pero sí considerables. Y por fin dijo que suponía que se terciaba celebrar una reunión llegados a este punto. Colgué el teléfono, me senté de nuevo ante el ordenador y me pregunté cómo conseguiría enfrentarme a Diane sin antes haberme fumado al menos un cigarrillo. La mañana del día de autos, John Ring me llamó para decirme que no podría acudir a la cita y que debía cancelarla. Se trata de mi madre. Explicó con un tono atribulado. Se ha caído por la escalera y se ha roto la cadera. Vive en Babylon, así que salgo ahora mismo para la estación Penn. Tengo que ir en tren. Suspiró como si acabaran de anunciarle que debía cruzar el desierto de Gobi en camello. Medité un instante mientras agitaba un palillo nuevo entre los dientes. Junto al ordenador había dejado otros dos cuyas puntas estaban gastadas. Tendría que andarme con ojo. Ya me imaginaba el estómago lleno de astillas cortantes. He llegado a la conclusión de que todo mal hábito que se abandona da un paso a otro mal hábito. ¿Me oye, Steven? Sí, asentí. Siento lo de su madre, pero no voy a cancelar la comida. Ring suspiró. Entiendo que quiera verla. Dijo,
ahora comprensivo además de atribulado. Y por eso mismo debe tener cuidado y no cometer errores. No es usted Donald Trump y ella no es Ivana, pero tampoco es el suyo el divorcio más sencillo del mundo, de esos en los que la sentencia te llega por correo certificado. Se gana usted muy bien la vida, Steven, sobre todo desde hace 5 años. Lo sé, pero... Y durante 3 de esos 5, me interrumpió Ring, poniéndose la voz de abogado en pleno juicio como quien se pone un abrigo. Diane Davis no era su esposa, su compañera, ni nada que se le pareciera. Tan solo era Diane Coslow, de Pondridge, y no caminaba delante de usted arrojando pétalos de flor a su paso, ni tocando la corneta. No, pero quiero verla, insistí. Y lo que estaba pensando lo habría sacado de quicio. Quería ver si llevaba el vestido verde de motitas negras, porque sabía que era mi favorito. Tengo que colgar, de lo contrario perderé el tren, observó con un suspiro. y el siguiente no sale hasta la 1:01. Pues deprisa. Lo haré, pero primero intentaré convencerlo una vez más. Estas reuniones son como torneos medievales. Los abogados son los caballeros y los clientes quedan reducidos de momento a escuderos, con la lanza de Sir Barrister en una mano y las riendas de su caballo en la otra. Ejemplificó con un tono que indicaba que llevaba mucho tiempo utilizando esa imagen y le encantaba. Lo que me está diciendo es que, puesto que yo no estaré presente, usted montará en mi jamelgo y se abalanzará a galope sobre el adversario sin lanza, sin armadura, sin yelmo y probablemente sin suspensorio siquiera. Quiero verla, repetí. Quiero saber cómo está, qué aspecto tiene. Además, si usted no está presente, puede que Humboldt ni siquiera acceda a hablar. ¿Qué más quisiéramos? Exclamó él con una risita cínica. No conseguiré disuadirlo, ¿verdad? No. De acuerdo. En tal caso, quiero que siga ciertas instrucciones y si descubro que no lo hace, que lo ha jorobado todo, puede que decida renunciar al caso. ¿Queda claro? Como el agua. De acuerdo. No le grite, Steven. Esa es la primera. ¿Me ha entendido? Sí. No pensaba gritarle. Si había logrado dejar de fumar días después de que lo abandonara y no volver a empezar, creía que sería capaz de pasar 100 minutos y 3 platos sin llamarla zorra. Tampoco le grite a él. Regla número 2. Vale. No se limite a decir, vale, sé que no le cae bien, y usted a él tampoco. Ni siquiera me conoce. ¿Cómo puede haberse forjado una opinión sobre mí? No se haga el tonto. Espetó. Le pagan por forjarse opiniones, así que prométamelo en serio. Se lo prometo en serio. Así me gusta. Pero no lo dijo con sinceridad, sino como si estuviera mirando el reloj. No saque a relucir temas escabrosos. Advirtió. No comente acuerdos económicos, ni siquiera en el plan de sugerencia. Si el abogado se cabrea y le pregunta por qué no ha cancelado la comida si no pensaba hablar de detalles, dígale lo que acaba de decirme a mí, que solo quería volver a verla. Vale. Y si en ese momento se levantan y se van, ¿podrá soportarlo? Sí. De hecho, no lo sabía, pero creía que sí. Y sabía que Ring no quería perder el tren. Como su abogado, le advierto que es un error, y si luego el tiro nos sale por la culata en el juicio, pediré un receso para poder sacarlo al pasillo y machacarlo. ¿Lo ha entendido? Sí. Dele saludos a su madre. Puede que esta noche... Suspiró Ring como si mirara al cielo. Hasta entonces no conseguiré meter baza. Tengo que colgar, Steven. Vale. Espero que su esposa le dé Platón. Lo sé. Ring colgó y salió rumbo a Babylon para ver a su madre. La siguiente vez que lo vi, al cabo de unos días, había algo entre nosotros que no podía comentarse.
aunque creo que habríamos hablado de ello en caso de conocernos, aunque solo fuera un poco mejor. Lo vi en sus ojos y supongo que él también lo vio en los míos. La seguridad de que si su madre no se hubiera caído por la escalera y se hubiera roto la cadera, habría acabado tan muerto como William Humboldt. En particular, este relato me gusta por la cuestión de que maneja el proceso de duelo que se lleva tras un divorcio y al mismo tiempo te va dando a cuentagotas de lo que va a tratar el nudo en sí del relato y te deja expectante, creo yo. Continuemos. Salí de mi despacho a las 11:15. Fui a pie al Café Gotham y llegué ahí a las 12 menos cuarto, un poco antes de la hora señalada para mi propia tranquilidad de espíritu, para cerciorarme de que el lugar se encontraba donde Humboldt había dicho. En otras palabras, soy así, siempre he sido así. En los primeros tiempos de nuestro matrimonio, Diane decía que era mi vena obsesiva, pero creo que hacia el final sabía que no era cierto. Suelo desconfiar de la competencia de los demás. Eso es lo que me pasa. Comprendo que es un rasgo muy pesado y sé que la sacaba de sus casillas. Pero lo que nunca entendió ella era que tampoco me gustaba demasiado a mí mismo. Sin embargo, algunas cosas tardan más en cambiar que otras. Y algunas no cambian nunca, por mucho que lo intentes. En este caso, me siento identificado con Stevie. El restaurante Gotham estaba exactamente donde había explicado Humboldt, con una marquesina verde en la que se leían las palabras Café Gotham. Tenía el aspecto local neoyorquino de moda y también se parecía a los demás 800 restaurantes caros que se apiñaban en el centro. Una vez localizado el punto de encuentro y de momento más tranquilo, al menos en lo tocante a eso, porque por los demás estaba como una moto ante la perspectiva de volver a ver a Diane y me moría de ganas de fumarme un cigarrillo. Caminé hasta Madison y curioseé una tienda de maletas durante un cuarto de hora. No me bastaba con mirar escaparates, porque si Diane o Humboldt llegaban desde la parte alta de la ciudad, podían verme. Diane era capaz de reconocerme por la postura de los hombros y la caída del abrigo, incluso de espaldas, y no quería que sucediera eso. No quería que supieran que había llegado antes de la hora, porque eso podía colocarme en una situación vulnerable. Así que entré en la tienda, compré un paraguas que no necesitaba y salí del establecimiento a las 12 en punto según mi reloj, sabiendo que podría cruzar el Café Gotham a I-5, lema de mi padre. Si eres tú quien necesita acudir a la cita, preséntate 5 minutos antes. Si son ellos quienes necesitan que acudas, llega 5 minutos tarde. Había llegado a un punto en el que no sabía quién necesitaba qué, ni por qué, ni durante cuánto tiempo, pero el lema de mi padre me parecía la vía más segura. Si hubiera quedado con Diana solas, creo que habría llegado a la hora señalada. No, creo que eso es mentira. Supongo que si hubiera quedado con Diana solas, habría entrado en el restaurante a las 12 menos cuarto para esperarla. Me paré junto a la marquesina y escudriñé el interior del local. Estaba muy iluminado, lo que me pareció un punto a su favor. Detesto los restaurantes penumbrosos, donde no ves lo que comes y bebes. Las paredes eran blancas y estaban decoradas con vibrantes dibujos impresionistas. No se distinguían los motivos, pero daba igual. Con sus colores primarios y los trazos amplios y exuberantes, eran como un subidón de cafeína visual. Busqué a Diane con la mirada y vi a una mujer que podía ser ella, sentada a medio camino de la sala alargada, junto a la pared. Resultaba difícil asegurarlo, porque me daba la espalda y no se me daba tan bien como a ella reconocer a las personas en circunstancias adversas. Pero en cualquier caso, el hombre corpulento y medio calvo sentado frente a ella tenía un aspecto de Humboldt.
Respiré hondo, abrí la puerta del restaurante y entré. El síndrome de abstinencia del tabaco tiene dos fases, y estoy convencido de que la segunda es la causa de la mayor parte de recaídas. El mono físico dura entre 10 días y 2 semanas, tras lo cual desaparecen casi todos los síntomas, como sudores, jaquecas, espasmos musculares, ojos doloridos, insomnio e irritabilidad. A este periodo le sigue otro mucho más largo de mono psicológico, con síntomas tales como la depresión de leve a moderada, el duelo, cierto grado de anedoína, es decir, una especie de encefalograma emocional plano, despiste e incluso dislexia transitoria. Sé todo esto porque he leído mucho sobre el tema. Me pareció importante hacerlo después de lo que ocurrió en el Café Gotham. Supongo que podía decirse que mi interés se encuadraba en algún lugar entre el país de las aficiones y el reino de la obsesión. La manifestación más usual en la segunda fase del síndrome es una vaga sensación de irrealidad. La nicotina mejora la transferencia sináptica y la concentración, es decir, ensancha la autopista de la información del cerebro. No es una mejora espectacular, ni siquiera necesaria para pensar con claridad, si bien casi todos los nicotinodependientes afirman lo contrario. Pero cuando dejas el tabaco, tienes la sensación, una sensación abrumadora, en mi caso, de que el mundo ha adquirido una cualidad onírica. En muchas ocasiones me parecía que las personas, los coches, los pequeños acontecimientos callejeros que observaba a diario pasaban ante mí como en una pantalla de cine, controlados por tramoyistas ocultos que manejaban enormes manivelas y carretes. Era como ir un poco ciego de forma constante, porque la sensación iba acompañada de un sentimiento de impotencia y fatiga moral, de que las cosas tenían que seguir su curso para bien o para mal, porque estabas demasiado ocupado para hacer otra cosa que no fumar. Joder. No sé hasta qué punto todo esto guardaba relación con lo que sucedió, pero sé que influyó en cierto modo porque tuve bastante claro que algo raro le pasaba al matré en cuanto lo vi y en cuanto me habló. Lo supe con certeza. Era un hombre alto, de unos 45 años, delgado, al menos con el smoking, porque en ropa de calle sin duda me habría parecido flaco, y con bigote. En una mano sostenía una carta encuadernada en piel. No se diferencia en nada de los cientos de matrés que habitan los cientos de restaurantes elegantes de Nueva York, salvo por su pajarita que llevaba ladeada, y una mancha en la camisa, justo encima del botón superior de la chaqueta. Parecía salsa o alguna clase de mermelada. Asimismo, varios mechones de cabello se le revelaban en la parte posterior de la cabeza, lo que me recordó a Alfalfa en aquellos viejos episodios de Los Pequeños Traviesos. El detalle casi me hizo reír. No olviden que estaba muy nervioso y tuve que morderme el labio para contener la carcajada. Señor, preguntó cuando me acerqué al mostrador. La palabra sonó algo así como «señor», porque todos los maîtres de Nueva York hablan con acento extranjero. Aunque nunca sabes de dónde. Una chica con la que salía a mediados de los 80, una que sí tenía sentido del humor y graves problemas con las drogas, por desgracia, me dijo en cierta ocasión que todos se criaban en el mismo islote y por tanto hablaban la misma lengua. ¿Qué lengua es?, le pregunté. «Es novés», repuso, haciéndome estallar en carcajadas. Aquel comentario me vino a la memoria mientras desviaba la mirada hacia la mujer a la que había visto desde la puerta. Ahora estaba casi seguro de que era Diane. Y de nuevo tuve que morderme el labio como consecuencia de ello. El nombre de Humboldt me salió como una especie de estornudo.
La frente despejada y pálida del matré se arrugó mientras me miraba con expresión penetrante. Al entrar, creía que tenía los ojos castaños, pero en ese momento me parecieron negros. ¿Cómo dice, señor? Lo que sonó como ¿cómo dice, señor? Y fue pronunciado con expresión de absoluto desdén. Sus largos dedos, tan pálidos como su frente y finos como los de un concertista de piano, golpeteaban nerviosos la carta. La borla que sobresalía de entre las tapas oscilaba como un punto de lectura de 3 al 4. Humboldt, repetí, una mesa para 3. Me di cuenta de que no podía apartar la mirada de la pajarita, tan torcida que el lado izquierdo casi le rozaba la cara inferior del mentón, ni de la mancha que tenía en la camisa, ahora que lo tenía más cerca. No parecía salsa ni mermelada, sino sangre medio seca. Bajó la mirada hacia el registro de reservas y los mechones rebeldes se bamboleaban sobre la meseta del resto de la cabellera repeinada. Entre los surcos del peine se vislumbraba el cuero cabelludo, y reparé en un copo de caspa sobre la hombrera de la chaqueta. Se me ocurrió que un buen jefe de camareros tal vez despediría a un subordinado tan desaliñado. Ah, sí, monsieur, ronroneó, tras localizar el nombre. Su mesa está... Estaba levantando la vista. De repente se interrumpió y su mirada se tornó aún más penetrante, si cabe. Estaba mirando a un punto situado detrás de mí y más abajo. No puede entrar con el perro, espetó. ¿Cuántas veces le he dicho que no puede entrar con el perro? No hablaba a gritos, pero sí lo suficientemente alta para que varios comensales de las mesas más próximas a su mostrador modelo púlpito dejaran de comer y miraran a su alrededor con curiosidad. También yo me giré. El matré había hablado con tal énfasis que esperaba ver al perro de alguien, pero detrás de mí no había nadie, y mucho menos un perro. En aquel momento se me ocurrió, no sé por qué, que el hombre se refería a mi paraguas, que tal vez en la isla de los matrés, perro en argot significaba paraguas, sobre todo cuando lo llevaba un cliente en un día soleado. Me volví de nuevo hacia el matré y vi que ya se había alejado del mostrador con una carta en la mano. Debió de percibir que no lo seguía, porque en un momento dado me miró por encima del hombro con las cejas enarcadas. En su rostro no se advertía ahora más que una expresión cortés e inquisitiva. ¿Me acompaña, monsieur? De modo que lo acompañé. Sabía que algo le pasaba, pero aún así le acompañé. No podía tomarme el tiempo ni la molestia de intentar averiguar qué le ocurría al matré de un restaurante de los que nunca había ido, y al que seguramente jamás volvería a ir. Tenía que enfrentarme a Humboldt y a Dayan, enfrentarme a ellos sin fumar, y el matré del café Gotham tendría que arreglársela solo, perro incluido. Dayan se volvió, y en el primer momento no vi en su expresión más que cierta cortesía gélida, pero al instante percibí una furia subyacente, o al menos eso me pareció. Habíamos discutido mucho los 3 o 4 últimos meses de nuestro matrimonio, pero no recordaba haber visto esa especie de furia disimulada que advertía ahora. Una rabia que ella pretendía ocultar bajo el maquillaje, el vestido nuevo, azul, sin motas ni corte lateral, el peinado también nuevo. El hombre corpulento que la acompañaba le estaba diciendo algo, y ella alargó la mano para darle una palmadita en el brazo. Cuando el hombre se volvió hacia mí, disponiéndose a levantarse, vi algo más en el rostro de Dayan. No solo estaba enfadada conmigo, sino que también me tenía miedo. Y aunque no había dicho una sola palabra, yo ya estaba furioso con ella. Todo lo que reflejaban sus ojos y su cara era negativo, como si llevara cerrado hasta nuevo aviso escrito en la frente. No creía merecerme aquello. Monsieur, dijo el matré, al tiempo que retiraba la silla situada a la izquierda de Dayan. Apenas lo vi,
y desde luego cualquier pensamiento sobre su excéntrica conducta y su pajarita torcida había quedado desterrado de mi mente. Creo que incluso el tabaco había abandonado mi cabeza, por primera vez, al menos desde que dejara de fumar. Solo podía concentrarme en la cautelosa compostura que exhibía su rostro y asombrarme ante el hecho de poder estar enfadado con ella y, pese a ello, desearla tanto que me dolía mirarla. No sé si la ausencia intensifica el cariño, pero en cualquier caso, refresca la mirada. Asimismo, tuve tiempo de preguntarme si de verdad había visto todo lo que había creído ver. ¿Furia? Sí, era posible, incluso probable, si no hubiera estado furiosa conmigo. Al menos, hasta cierto punto, no me habría dejado, supongo, pero asustada. ¿Por qué diantres iba Diana a tenerme miedo? Nunca le había puesto la mano encima. De acuerdo, le había levantado la voz en algunas de nuestras peleas, pero ella también a mí. Disfrute la comida, monsieur. Me deseó el matré desde otro universo, aquel que suelen habitar los empleados del servicio, asomando la cabeza al nuestro solo cuando requerimos su presencia, ya sea porque necesitamos algo o para quejarnos. Señor Davis, soy Bill Humboldt, se presentó el acompañante de Diane. Extendió una mano enorme de aspecto enrojecido y agrietado. Se la estreché brevemente. El resto de él era tan enorme como su mano, y su rostro de luna llena mostraba el rubor que suele darse en los bebedores empedernidos tras las primeras copas del día. Le echaba unos 40 y tantos años, por lo que debía de faltarle unos 10 para que sus carrillos orondos se convirtieran en sacos flácidos de piel y grasa. Mucho gusto, murmuré. No pensaba en lo que decía, como tampoco pensaba en el matré de la mancha en la camisa. Solo quería acabar con las presentaciones para poder volverme hacia la guapa rubia de tez sonrosada y cremosa, labios rosados y cuerpo esbelto, la mujer que, hasta no hacía tanto, siempre me susurraba: "Fóllame, fóllame, fóllame", al oído, mientras se aferraba a mis nalgas como si cabalgara. ¿Dónde está el señor Ring?, inquirió Humboldt, mirando a su alrededor, con aire algo teatral, me pareció. El señor Ring va camino a Long Island. El señor Ring va camino de Long Island. Su madre se ha caído por las escaleras y se ha roto la cadera. Vaya, genial, refunfuñó Humboldt. Tomó el martini medio vacío que tenía ante sí y lo apuró hasta que la aceituna ensartada en el palillo quedó encajada entre sus labios. Le escupió al vaso, dejó este de nuevo sobre la mesa y me miró. Apuesto a que adivino lo que le ha dicho. Oía sus palabras, pero no le presté atención alguna por el momento. Humboldt revestía para mí la misma importancia que las interferencias leves en el programa de radio que quieres escuchar. Tenía la mirada clavada en Diane. Era increíble, pero estaba más guapa y parecía más inteligente que antes, como si hubiera aprendido cosas. Sí, en solo 2 semanas viviendo con Ernie y Didi Coslow en Punk Ride, que yo jamás llegaría a saber. ¿Cómo estás, Stevie?, preguntó. Bien, bien, respondí antes de añadir. Bueno, bien no. La verdad es que te echo de menos. Mis palabras toparon con un silencio vigilante. Aquellos enormes ojos turquesas siguieron mirándome, pero nada más. Nada de yo también te he echado de menos. Y he dejado de fumar, lo cual tampoco ha contribuido a tranquilizarme. ¿En serio? Me alegro por ti. Experimenté otra oleada de enojo, esta vez muy intensa, al escuchar su tono cortés e indiferente,
como si creyera que quizá le mentía y le diera igual. Me había estado echando la bronca por fumar todos los días durante 2 años, que si me iba a provocar un cáncer, que si le iba a provocar un cáncer a ella, que si ni siquiera iba a plantearse tener un hijo hasta que lo dejara, así que ya podía ir olvidándome del tema entre tanto, y ahora, de repente, todo aquello ya no le importaba, porque yo ya no le importaba. Tenemos que hablar de negocios si no les importa, terció Humboldt. A sus pies había uno de esos voluminosos maletines de abogado. Humboldt lo levantó con un gruñido y lo dejó sobre la silla que habría ocupado mi abogado si su madre no se hubiera roto la cadera. Humboldt empezó a abrir los cierres, pero en ese momento dejé de prestar atención. A decir verdad, sí me importaba. No era cuestión de cautela, sino de prioridades. Di gracias por la ausencia de Ring, desde luego. Dejaba las cosas claras. Me volví de nuevo hacia Dayan. Quiero intentarlo de nuevo. ¿Podemos reconciliarnos? ¿Hay alguna posibilidad? La expresión de horror absoluto que se pintó en su rostro dio al traste con unas esperanzas que ni yo mismo sabía que albergaba. En lugar de responder, miró a Humboldt. Me prometió que no tendríamos que hablar de esto, gritó con voz temblorosa y acusadora. Me prometió que no permitiría que saliera a relucir siquiera. Humboldt parecía un tanto incómodo. Se encogió de hombros y bajó la vista hacia su difunto Martini antes de mirar de nuevo a Dayan. Creo que deseaba haber pedido uno doble. No sabía que el señor Davis asistiría a la reunión sin su abogado. Debería haberme llamado, señor Davis. Pero puesto que no lo ha hecho, considero que es necesario comunicarle que Dayan no dio luz verde a este encuentro pensando en una posible reconciliación. Su decisión de seguir adelante con el divorcio es irrevocable. En ese instante se volvió hacia ella en busca de confirmación, que obtuvo de inmediato, pues Dayan estaba asintiendo con gran énfasis. Tenía las mejillas mucho más sonrosadas que cuando me había sentado a la mesa, y el rubor que nos mostraba no era de los que asocio con la vergüenza. ¿Más irrevocable? ¡Imposible!, convino, de nuevo con expresión enfurecida. ¿Por qué, Dayan?, quise saber, detestando el tono quejumbroso que advertí en mi voz, una especie de bálido de oveja que no podía evitar. ¿Por qué? Por el amor de Dios, resopló ella. ¿Pretendes hacerme creer que no lo sabes? Exacto. Estaba más colorada que nunca. El rubor casi llegaba a las sienes. No, claro que no. Propio de ti. Levantó el vaso de agua y derramó una parte sobre el mantel porque le temblaba la mano. De inmediato me vino a la memoria una imagen, la del día en que se fue, y dejé caer el vaso de jugo de naranja al suelo y me advertí a mí mismo que no debía recoger los fragmentos hasta que las manos dejaran de temblarme, y pese a eso, los recogí todos y me corté. Basta, esto es muy contraproducente, señaló Humboldt. Parecía un monitor de recreo intentando evitar una pelea antes de que empiece, pero estaba buscando con la mirada a nuestro camarero o cualquier camarero cuya atención pudiera atraer. En aquellos momentos estaba mucho menos interesado en nosotros que en conseguir lo que los británicos llaman la otra mitad. Solo quiero saber, volví a la carga. Lo que quieres saber no tiene nada que ver con el motivo de esta reunión, me atajó Humboldt, haciendo gala, por unos segundos, del entusiasmo y la vivacidad con que debía de haber salido de la facultad. Exacto, por fin, dijo Dayan con voz frágil, pero vehemente. Por fin no se trata de lo que tú quieres ni de lo que tú necesitas. No sé qué significa eso, pero estoy dispuesto a escuchar, ofrecí. Podríamos probar una terapia matrimonial. No tengo nada que objetar si eso... Dayan alzó ambas manos hasta la altura de los hombros con las palmas vueltas hacia mí.
Vaya, vaya, ahora resulta que a Mr. Macho le va el rollo New Age, exclamó, antes de dejar caer las manos sobre el regazo. Después de tanto tiempo cabalgando hacia el sol poniente, muy erguido en tu corcel, no me digas. Basta, le ordenó Humboldt. Paseó la mirada entre su cliente y el futuro exmarido de su cliente. Iba a suceder. Ni siquiera la vaga sensación de irrealidad que provoca dejar de fumar podía ocultarme aquella verdad tan evidente. Una sola palabra más de cualquiera de los dos y daré por terminada esta comida, amenazó con una sonrisa tan descaradamente falsa que me resultó perversamente entrañable. Y eso que todavía no sabemos cuáles son las sugerencias del chef. Aquella primera referencia a la comida tuvo lugar justo antes de que las cosas empezaran a torcerse. Recuerdo haber percibido el olor a salmón procedente de una mesa cercana. En las 2 semanas transcurridas desde que dejara de fumar, el olfato se me había afinado de forma increíble, cosa que no me hace demasiada gracia. Sobre todo cuando se trata de salmón. Antes me gustaba, pero ahora no soporto su olor, y mucho menos su sabor. Huele a dolor, miedo, sangre y muerte. Ha empezado él, murmuró Diane. Has empezado tú, pensé. Empezaste tú al abandonarme. Pero me mordí la lengua. A todas luces, Humboldt hablaba en serio. Tomaría a Diane de la mano y la sacaría del restaurante si nos enzarzábamos en la infantil disputa de quién había empezado. Ni siquiera la perspectiva de tomarse otra copa lo retendría. De acuerdo, accedí sin acritud, lo que me supuso un esfuerzo ingente, de verdad. He empezado yo. ¿Y ahora qué? Creo que es buen momento de pausar aquí el relato y continuar la semana siguiente. Espero que esta primera parte les esté gustando y les esté generando esa intriga, esa necesidad de saber más. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. hasta la próxima.